continuar en la señal del canal del Congreso. Ahora le mostraremos diversas reformas avaladas en el Pleno del Senado esta semana. Comencemos con la reforma a la fracción séptima del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social para sustituir el concepto capacidades diferentes por el de discapacidad en pro de eliminar términos discriminatorios en la ley. El dictamen, avalado con 88 votos, también tiene la finalidad de armonizar esta ley general con la Constitución política. Que esta reforma que estamos planteando a ustedes y que consideramos de vital importancia, se homologue la ley a nuestra Carta Magna, un término acorde a las personas con algún tipo de limitación al referirse a ellas con todo respeto y dignidad como discapacidad. Tras ser avalado, el documento se remitió al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, la senadora María Elena Barrera Tapia presentó ante el Pleno un proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La legisladora expuso que la reforma a la Ley del Infonavit elimina el salario mínimo como unidad para calcular las compensaciones, pagos y créditos hipotecarios. Los créditos que se encuentren firmados en vez de salarios mínimos se actualizarán anualmente con el incremento que resulte menor entre el salario mínimo y la UMA. Además, con la aprobación de este dictamen que nos ocupa, se refuerza la viabilidad financiera de largo plazo para este instituto. Sobre este tema, en tribuna, el senador Jorge Arechiga indicó que la reforma constitucional que desindexó el salario mínimo obliga a los legisladores a adecuar y armonizar diversas legislaciones. Agregó que el otorgamiento de créditos para la vivienda no podía continuar como se encontraba en la ley antes de la reforma constitucional. La reforma propuesta responde a la necesidad de eliminar las referencias del salario mínimo como medida para evitar impactos financieros en el Infonavit, asegurando que los rendimientos mínimos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores sean un reflejo de rendimiento de sus activos y se generen sanos niveles de rentabilidad. Por su parte, el senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, señaló que el gobierno federal ha impulsado el Programa Nacional de Vivienda, cuyo objetivo es el mejoramiento de las casas habitacionales. Explicó que la reforma a la ley del FOBISTE impactará favorablemente en el pago que deben realizar los trabajadores. La reforma que hoy analizamos resulta de la mayor trascendencia para millones de trabajadores y para el desarrollo de nuestro país. Coincidimos en la necesidad de modificar los artículos de la ley Infonavit que hacen referencia al salario mínimo para evitar algún impacto financiero negativo en este noble instituto. Al someterse a votación nominal, el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 84 votos a favor, 0 en contra y sin abstenciones, y se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En más trabajos, la mesa directiva del Senado de la República sometió a discusión un dictamen cuyo objetivo es reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Al fundamentar el documento, la senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló como un eje toral del dictamen el garantizar la entrega de alimentación a la población más vulnerable. Y busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, esto es, asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condiciones de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, donde la vía es construir oportunidades productivas a través de los programas públicos. La reforma a los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social armoniza esta ley con la Constitución y con los instrumentos internacionales en materia de derecho humano a la alimentación, incorporando el concepto alimentación nutritiva y de calidad como un derecho enmarcado en el desarrollo social. Estos fueron los posicionamientos. Seguramente estaremos en los próximos
meses ya votando la ley secundaria derivada del artículo 4 constitucional en materia de alimentación, porque queremos que ninguna persona se vaya a dormir sin alimento. Queremos que haya esa calidad en la alimentación sana y nutritiva. La reforma puntualiza que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir una vertiente encaminada a superar la pobreza a través de la alimentación nutritiva y de calidad. De ello hablaron senadores del Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional. La Secretaría, en el artículo 6 de esta ley, está hablando de que son derechos la alimentación nutritiva y de calidad. Es un derecho. Es decir, el derecho no hay otra posibilidad más que cumplirlo. Y sinceramente yo les pregunto, compañeros senadores, compañeras senadoras, el Estado mexicano, el gobierno actual, ¿está haciendo posible este derecho? Por decreto no se acabe el hambre ni se va a generar alimento en la mesa cada uno de los mexicanos, pero sí celebro que en la ley nos obliguen a hablar de una alimentación nutritiva y de calidad, porque yo creo que no se trata de prohibir. Finalmente, el dictamen que armoniza la Ley General de Desarrollo Social con la Constitución en materia de alimentación nutritiva y de calidad fue aprobado con 82 votos a favor, 0 en contra y sin abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman los artículos 6, 14, fracción primera, 19, fracción quinta y 36, fracción séptima de la Ley General de Desarrollo Social. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Vamos a un corte y regresamos con los trabajos en comisiones también del Senado de la República. También quiero invitarlo a que nos agregue en Facebook. Nos puede encontrar como Canal del Congreso. Continuamos. En el Senado, legisladores y organizaciones de la sociedad civil analizan las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.